Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver el práctico número 3 que se llama resumen y descripción de datos numéricos. Espero que hayan podido realizar o ver el práctico 2 del video anterior y con esto continuamos con la materia. Vamos a compartir la página. Ahí está, vamos a sacar el video para que veamos bien. Perfecto. Bueno, una recomendación antes de seguir, el profe Celso Silisky, entiendo que les había enviado por correo en los libros, dos libros en formato digital, con lo cual yo les recomiendo para este tema que veamos el libro de Newbold, ¿sí? El capítulo 3 del libro de Newbold, que se llama Descripción numérica de los datos, que vamos a ver desde la página 50 hasta la página 69. ¿Sí? Les recomiendo que hagan esa lectura a la par, que vean este práctico para que puedan ir complementando los temas, tanto en teoría como en la parte práctica. Bueno, veamos, dice, en el práctico 3 habla de cómo resumir y describir datos numéricos, por lo cual acá vamos a proceder al cálculo de indicadores estadísticos. Los indicadores estadísticos, recordemos, son operaciones matemáticas que vamos a hacer con los elementos de una muestra o de una población. Entonces, estos indicadores tienen la finalidad de poder describir cómo es un conjunto de datos en tres características principales que son características de tendencia o posición, características de variabilidad o dispersión y características de forma. ¿Sí? Esos son tres grupos de indicadores que vamos a ir viendo. Vamos a empezar con los indicadores de tendencia o indicadores de posición. Veamos el ejercicio. Una consultora que se encuentra realizando un estudio sobre la cantidad de horas y adicionales que realizan los agentes de la policía por sus tareas de prevención y seguridad en los eventos deportivos, seleccionó una muestra al azar de las horas adicionales de 20 agentes de tal cuerpo de seguridad. Los siguientes son las cantidades de horas redondeados a unidades que realizaron los agentes por el servicio adicional prestado en el último semestre. Bueno, acá tienen, estas son las horas adicionales que realizaron estos 20 agentes que van a constituir nuestra muestra. Primero, como siempre, definimos la variable de estudio como tiempo en horas por el servicio adicional de seguridad del último semestre de eventos deportivos. Bueno, el primer indicador de posición que cumple con ser un indicador de posición central va a ser la media que se llama media aritmética. Esta media aritmética es un promedio, ¿sí? El promedio común que nosotros conocemos y que para su cálculo vamos a hacer la sumatoria de los x sub i. Recordemos acá los x sub i son cada uno de los elementos que yo tengo, o de los valores, o de los datos que yo tengo en la muestra. Sumo dice sumatoria de todos los datos dividido el total. ¿Sí? Habría que sumar todo esto dividiendo el sobre total que recordemos que es 20. Entonces el total me da 54,55. Esto sería que el tiempo en horas por el servicio adicional de seguridad promedio del último semestre fue 54 horas, 55. Indique si es un estadístico muestral o un parámetro de población. Bueno, acá recordemos, un estadístico es un valor obtenido de una muestra, que también podemos llamarlo estadígrafo o estadística. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de parámetros, son operaciones matemáticas que realizamos con elementos de una población. Como en este caso estamos trabajando con una muestra, esto se llama 54,55, que es la media aritmética, será
un estadístico o estadígrafo. Bien, la mediana y el modo son otras dos formas de calcular un indicador de tendencia o de posición. En este caso van a ser indicadores de tendencia central, igual que la media aritmética. Y en el caso de la mediana, perdón, la mediana la vamos a llamar ME, y como concepto vamos a tener, la mediana es el valor central o el dato que está en el centro de una serie ordenada de datos, ¿sí? Eh, Vamos a ver que esto cumple con ciertas características. Si decimos que la mediana es el valor que está en el centro, quiere decir que el 50% de los datos son menores a este valor y el otro 50% de datos son mayores a este valor. Es decir, es un valor, un dato, que está justo al medio de esta serie ordenada. Para su cálculo vamos a tener dos alternativas, dependiendo si nuestra muestra tiene tiene una cantidad de elementos pares o una cantidad de elementos impares. En este caso nosotros recordemos, nuestra muestra tiene 20 elementos, sé que es par. ¿Cómo trabajamos en este caso? Fíjense en esta fórmula, dice, este x sub n sobre 2, lo que nos va a decir es la posición del dato que yo quiero encontrar, ¿sí? Es decir, yo voy a buscar el dato x que se encuentra en la posición n sobre 2. En este caso n es 20, es decir que tenemos acá, tengo que encontrar el dato que está en la posición 10. ¿Cuál es ese dato? Y bueno, vamos a la serie ordenada de datos y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo dato es el 56. ¿Sí? A ese dato, dice, al que está en la posición 10, le sumo el valor que está en la posición n sobre 2 más 1, es decir, la posición 11. En este caso vamos a ver que veamos que es el 58. Entonces, en definitiva, la mediana en este caso será hacer 56 más 58 dividido 2, que eso me da 57. Y este es el valor que tomará la mediana en este caso, ¿sí? Entonces, para todos los casos en que tengamos cantidad de elementos pares, vamos a seguir este razonamiento. Ahora, en el caso que tengamos elementos impares, esto va a ser más sencillo porque vamos a tener un dato que va a quedar en el centro. Entonces, esto va a ser el valor que está en la posición n más 1 sobre 2. ¿Sí? Y de esa forma calcularíamos en ese caso. Bueno, en este caso seguimos el modo, que es MO, y el modo por concepto dice es el valor dentro de mi muestra que tiene mayor frecuencia, es decir, que más se repite. En este caso, fíjense, tenemos que vamos a buscar en la muestra, ningún valor se repite más de una vez, salvo el 67, que tengo dos valores. Entonces, en este caso, el modo será 67. Para el cálculo del modo, para encontrar el modo, tengo varias alternativas. Es decir, no siempre vamos a tener un valor que se repita más veces, ¿sí? Podría ser en este caso, supongamos que si hubiéramos tenido dos valores que sean 75, entonces en este caso dos valores se repetirían dos veces. Entonces vamos a decir que es una serie que tiene dos modos, ¿sí? En este caso sería bimodal. O pueden haber más valores que se repitan dos veces, lo cual sería multimodal. Entonces el modo serían todos los valores que se repiten dentro de mi serie de datos, ¿sí? El cálculo del modo, y en este caso, bueno, se nota que es bastante engorroso, con lo cual en general para datos numéricos no lo vamos a usar demasiado, pero sí vamos a tenerlo en cuenta cuando tengamos datos categóricos. Bien, eso con respecto a los indicadores de tendencia o de posición central. El principal indicador de variabilidad o dispersión, recordamos que la noción, ¿no?,
la definición de dispersión debería ser cuán separados están los datos dentro de mi conjunto de datos, ¿sí? Cuán variables son, cuán dispersos, ¿sí? Entonces el principal indicador que me va a servir para expresar o para determinar o cuantificar esa dispersión se va a llamar en primer lugar la varianza, ¿sí? La varianza, dice, se define como la sumatoria de que de las diferencias entre cada valor respecto de su media elevada al cuadrado y dividido n-1. Si ustedes se fijan, como interpretación de este cociente, nosotros en el numerador tenemos la sumatoria de las diferencias, ¿sí? De las diferencias que hay entre cada valor respecto de la media. Si a esa sumatoria la dividimos, fíjense, la estamos dividiendo casi por el total de elementos que yo tengo, entonces notemos que esto es muy parecido al cálculo de la media, ¿sí? Recuerden que en la media nosotros sumábamos los elementos que teníamos divididos el total. Entonces esto básicamente vamos a decir que es un promedio. Entonces, esto es el promedio de las diferencias entre cada valor respecto de su media. El valor de la varianza es 191,73 en este caso. Yo les pido por favor que los corroboren al cálculo. Ahora, este 191,73, fíjense, la varianza es un valor elevado al cuadrado. Quiere decir que este valor, este resultado que tenemos, también va a ser un valor elevado al cuadrado, con lo cual la interpretación no va a ser muy buena, ¿sí? O sea, no va a ser muy clara. Y vamos a decir que en general la varianza no la vamos a interpretar, y para poder interpretarla, lo que vamos a hacer es sacarle el cuadrado, ¿sí? Sacarle el efecto del cuadrado aplicándole raíz cuadrada. Y a ese cálculo le vamos a llamar desvío estándar. El desvío estándar en este caso es 13,85. Y este es el valor que sí vamos a interpretar y sí vamos a tener en cuenta a los efectos de cuantificar la dispersión que tengamos en esta serie de datos. Bien. Hay otras medidas o indicadores que se llaman cuantiles. Los cuantiles son indicadores de posición que nos van a ayudar a ubicarnos dentro de nuestro conjunto de datos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo funcionan. Pero básicamente estos cuantiles son de tres tipos. Los cuartiles, los deciles y los percentiles. Cuartiles es Q sub K, deciles D sub K y percentiles P sub K. Un cuartil lo que hace es dividir mi serie o conjunto de datos en 4 partes. Un decil las divide en 10 partes y un percentil la divide en 100 partes. Fíjense, cuando hablamos de Q sub K, y decimos que un cuartil divide esto en la serie de datos en 4 partes, el valor de K, dice, va a variar entre 1 y 3, perteneciendo los valores de K al grupo de los enteros. En este caso, si yo reemplazo el valor de K, es decir, quiero calcular el cuartil 1, ¿sí? Lo que voy a hacer es reemplazar el valor de K, voy a poner 1 acá, y voy a poner 1 acá, en este caso. Y el resto de la fórmula va a reemplazarse únicamente con el valor del tamaño de muestra, que es I. Al igual que la mediana, estas expresiones que tenemos acá en estos casos me van a indicar la posición del dato que yo quiera encontrar, ¿sí? Entonces vamos a decir, el cuartil 1, supongamos que lo estoy reemplazando con 1, va a ser el dato que está en esta posición, ¿sí? Que va a ser un cuarto, si queremos acá eh, expresarlo de esa forma, un cuarto por n más 1. ¿Sí? Y de esa forma vamos a llegar al cuartil 1. Como interpretación de un cuartil 1, vamos a decir,
como está dividido en 4 partes, el primer cuartil va a ser el valor tal que a la izquierda o existan el 25% de datos son menores a este valor, ¿sí? O a la izquierda tengamos el 25% de datos. El cuartil 2, fíjense, el cuartil 2 coincidiría con el valor de la mediana. El cuartil 3 estaría dejando hacia la izquierda un 75% de datos y hacia la derecha un 25%. Es decir, el cuartil 3 sería el dato tal que existen 75% de datos menores a ese valor y un 25% mayores a ese valor, ¿sí? Fíjense, acá hay una equivalencia, es decir, la mediana sería igual al cuartil 2, al decil 5 y al percentil 50. ¿Vale? Esto es lo que dice acá. En los casos de cuartiles y deciles y percentiles, el cálculo sería exactamente el mismo, reemplazando, digamos, los valores de K en este subíndice. Vamos a ver un ejemplo. Para el cuartil 1, fíjense, con esta serie de datos. Dice, el cuartil 1, vamos acá a reemplazar, el cuartil 1 sería el valor que está en la posición reemplazo K1, 1 sobre 4, tenemos acá, por n más 1, 20 más 1. Entonces acá el cálculo me da 5.25. Yo debería ir a buscar el dato que está en la posición 5.25. Cuando tengo este caso, que no es un valor exacto, digamos, si tengo decimales, yo lo que voy a tener que hacer es hacer una interpolación para encontrar el dato exacto. Es decir, esto vendría a ser, yo tengo que buscar el dato que está en la posición quinta y un poquito más arriba, ¿sí? O sea, no es el valor que está en la quinta posición, sino un valor que está entre la quinta y la sexta, pero un poco más arriba de la quinta, un 25%, vamos a decir 25% por encima de esa posición 5. Entonces, ¿cómo vamos a operar? Voy a buscar el valor que está en la quinta posición y a ese valor le voy a sumar, dice, el 25, 0.25. Este 0.25 va a ir de acuerdo al decimal que yo tenga acá, ¿sí? 0.25 multiplicado por la diferencia entre el sexto, el siguiente, digamos, menos el valor del quinto lugar, ¿sí? Fíjense, si vamos a nuestra serie ordenada de datos, el valor que está en el quinto sería 25, 1, 2, 3, 4, 5. El 46 sería el quinto dato y el 47 el sexto. 46 y 47. Entonces yo acá vamos a tener 46, ¿sí? Más 47 menos 46, que me da 1, por 0.25. Eso me da, esto me da 0.25, entonces tengo 46 más 0.25, me queda el valor de mi cuartil. ¿Tá? Esta mecánica de trabajo la voy a tener con el resto de los percentiles, y los deciles, ¿sí? Y de los cuartiles que yo quiero. ¿Tá? Bueno. Bien, otros indicadores, tenemos el rango medio y el eje medio, ¿sí? Que trabajan con los valores mínimos y máximos. El rango medio va a ser el valor mínimo más el máximo dividido 2. El eje medio trabaja con los cuartiles 1 y 3. El eje medio va a ser el cuartil 1 más el cuartil 3 dividido 2. Y luego tenemos rango intercuartílico y semi-intercuartílico. El rango intercuartílico, que tenemos acá en el numerador, es la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y si a esa diferencia le divido entre 2, voy a llegar al rango semi-intercuartílico, que debería ser este valor, 10. Estos valores son indicadores que pueden ser considerados como indicadores también de variabilidad. Nada más que estoy considerando la variabilidad de una parte, ¿no es cierto? De una parte de nuestro set, no de todo. El coeficiente de variación, vamos a decir, el coeficiente de variación es un cociente entre el desvío y la media.
La utilidad de este coeficiente de variación es el poder comparar distintos grupos de datos cuando esos grupos de datos están expresados en unidades diferentes. Es decir, si yo quisiera comparar, supongamos, un conjunto de datos, como en este caso, que está en horas, con otro conjunto de datos que esté en cantidades de personas, supongamos. Si yo quisiera compararlas respecto de su variabilidad, debería considerar este coeficiente de variación, que me va a indicar en qué porcentaje o el porcentaje de dispersión que tengo respecto de la media en mi conjunto de datos. Bueno, en cuanto a indicador de forma, vamos a trabajar con el, el diagrama de caja y sesgo. El diagrama de caja y sesgo es una representación gráfica que vamos a realizar con 5 números. Por eso también se llama resumen de 5 números. Los 5 números que vamos a usar acá es el mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el máximo. ¿Cómo es la forma de construcción de este diagrama? Lo primero que tengo que hacer es buscar o confeccionar una regla, ¿sí? Una regla proporcionada, ¿sí? Es una reglita donde vaya poniendo todos los valores desde el 0 o desde el valor mínimo que tenga hasta el máximo. Una vez que tenga una regla bien proporcionada, ustedes la pueden hacer en una hoja, ¿sí? Una hoja cuadriculada, supongamos. Dentro de esa regla vamos a eh, marcar el mínimo, el cuartil 1, el cuartil 3 y el máximo. Y la mediana, por supuesto. Como vemos, esta parte que está acá es la caja, que vamos a llamar caja, y estas líneas van a ser los sesgos. Por eso este gráfico se llama de caja y sesgo. ¿Qué se analiza en este gráfico? Lo que vamos a analizar es las distancias de estas líneas, ¿sí? De los sesgos. Entonces vamos a decir, si esta distancia, en este caso, si este sesgo izquierdo es mayor a este sesgo derecho, lo que vamos a decir que este conjunto de datos es asimétrico hacia la derecha. Si fuera al revés, si a la derecha tenemos el sesgo más largo, digamos, con más distancia, vamos a decir que hay una simetría derecha o positiva, y si ambos sesgos son aproximadamente iguales, vamos a decir que este conjunto es simétrico. Los conjuntos simétricos son aquellos que tienen igual forma, digamos, de un lado que del otro. Son exactamente iguales. Otra forma de evaluar otra manera de evaluar la forma o simetría es a través de cálculos de indicadores matemáticos, que son las asimetrías de Pearson y la asimetría de Bowley. En la asimetría de Pearson trabaja con la media y con la mediana, y la asimetría de Bowley trabaja con los cuartillos. Fíjense, bueno, estas son las expresiones que hay que calcular y se interpretan de la siguiente manera. Si el resultado, en el caso de la simetría de Pearson, si el resultado es menor a 3, vamos a decir que hay una simetría negativa, si es 3 simétrica y si es mayor a 3 asimétrica. En el caso de Bowley, vamos a ver que si el resultado es menor a 0, es asimétrico negativo, si es 0 o aproximadamente 0 es simétrico, y si es mayor a 0, 0 asimétrico positivo. Acá hay que hacer una aclaración importante. Estos valores no se los debería tomar como valores exactos, es decir, yo lo que estoy buscando es, para considerar que una distribución o una serie, perdón, es simétrica, yo voy a buscar que el valor obtenido en Pearson sea aproximadamente cercano a 3. Cuanto más cercano a 3 es más simétrico, ¿sí? Es muy poco probable que esto me dé 3 exactos. Lo que voy a buscar entonces es que esto sea cercano a 3, o sea muy pequeño a 3, o muy grande a 3. ¿Sí? O sea muy distante a 3 por arriba o por abajo. Y de acuerdo a eso te sacaré mi conclusión. Entonces generalmente la forma de concluir acá sería decir, una serie de datos tiende a ser simétrico, tiende a ser asimétrico o tiende a ser
asimétrico positivo o negativo. Bien. Cuando uno tiene que trabajar con simetría, lo recomendable es fijarse o ver todos estos métodos, ¿sí? Tanto la caja y sesgo como a Pearson y Bowley, evaluar los tres, y yo diría que también podríamos evaluar hacer un histograma para poder concluir respecto de la simetría. Bien. Otra forma o manera de establecer la forma se llama kurtosis. La kurtosis es el grado de apuntalamiento, es decir, cuán puntiaguda es la curva de mis datos. Entonces, para esto hay una fórmula matemática que se llama coeficiente K de kurtosis, que trabaja con los cuartiles y los percentiles. Entonces, calculamos cuartiles y percentiles y calculamos este coeficiente, que se va a interpretar de acuerdo a estas reglas. Si es cercano a 0 o lo más próximo a 0, vamos a decir que es platicúrtica. Si es cercano a 0,25 mesocúrtica. Si es cercano a 0,50 leptocúrtica. Y en este caso, si es exactamente 0,263 o muy aproximado a este valor, le vamos a llamar que estamos en presencia de una curva normal estándar, ¿sí? Pero que en este caso esto lo vamos a ver más adelante con más profundidad. Por ahora nos quedamos con estas tres características que yo les recomiendo lectura de la bibliografía para ver cuáles son estas tres características. Bien, bueno, acá tenemos el cálculo, en este caso, de una media, de un tipo de media que se llama media ponderada, ¿sí? En donde lo que hacemos es darle importancia a cada valor. Yo acá, para no demorar demasiado el video, les recomiendo, les remito a la página 64 del libro de Newbold para que puedan ustedes ver las características. Igualmente, con este cálculo que se llama media geométrica, y estos dos ejercicios, la media geométrica, y esta es una aplicación de la media geométrica, que también los voy a remitir a la bibliografía, en este caso a la página 81. En la página 81 van a poder ver las características de este tipo de media, cuyo cálculo es bastante sencillo, por eso no quiero demorarme en este caso. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a ver cómo trabajamos calculando indicadores cuando yo tengo que partir de una tabla de distribución de frecuencia. Acordémonos que en el práctico 1 vimos cómo confeccionábamos una distribución de frecuencia. Bueno, en este caso vamos a considerar que ya tengo los datos expresados o expuestos en la tabla de distribución de frecuencia y queremos calcular los indicadores que calculamos anteriormente. Fíjense que acá en una tabla de este tipo, yo lo que va a pasar es que yo no voy a tener los valores individuales. Es decir, voy a tener los grupos o clases, ¿sí? Las frecuencias, es decir, las cantidades de datos dentro de ese grupo o clases, el punto medio, frecuencias acumuladas en valores absolutos, frecuencias relativas acumuladas, menos de y más de. Son las que habíamos visto que integran este cuadro de distribución de frecuencias. Bien, vamos a ver. El primer caso. ¿Cómo calculo la media aritmética? ¿Cuál es el promedio? Eh, si nos, si recordamos, el cálculo de la media sería hacer la suma de todos los datos dividido el total. Bueno, como acá no tengo todos los datos para sumarlos, sino que los tengo resumidos en una tabla, yo lo que voy a hacer es usar esta columna de punto medio, ¿sí? Entonces voy a considerar que este valor, habíamos dicho en el momento de elaborar la tabla, que este valor iba a ser, el punto medio, iba a ser el representante de cada clase o cada grupo. Entonces vamos a decir, este va a ser mi ponderación y voy a usar la frecuencia como cantidad de datos de cada grupo. Entonces, si yo quiero reemplazar la suma de todos los datos, voy a decir, voy a sumar
el producto de cada punto medio, este x sub i, pasaría a ser este punto medio, por la frecuencia de cada clase o grupo en la que esté trabajando. Entonces ya a ese total la dividiré sobre n. Entonces este 2240 lo que va a hacer es decir 25 por 1 más 35 por 15 más 45 por 22 y así sucesivamente. Sumaré todos los productos dividido por el total y este será mi media aritmética. Bien. En el caso de la mediana, modo cuartiles o percentiles, vamos a tener que hacer un procedimiento en el cual vamos a tener que primero, dentro de este procedimiento, el primer paso para calcular estos indicadores va a ser encontrar o estimar cuál es el grupo o clase en el cual se encuentran cada uno de los valores que yo quiero calcular. Vamos a ver. Para calcular la mediana, ¿sí? Por concepto, ustedes se acuerdan que dijimos, la mediana es el valor, el dato que está en el centro, que tiene el 50% de datos menores a él y el 50% mayores a él. Es decir, podríamos decirlo de otra forma, acumula el 50% de datos. ¿Sí? Entonces, bajo ese concepto, lo que voy a decir es, el primer paso es ver en qué clase o en qué grupo está la mediana. ¿Sí? Entonces, tengo acá una opción. Podría irme hasta la columna de acumulados porcentuales, ¿sí? Entonces esta columna menos D, y acá verificar, ¿sí? Entonces digo, el primer grupo acumula un 2% de datos, el segundo grupo un 32% de datos, hasta ahí no se acumula el 50%, pero en el tercer grupo dice, acumula un 76%, o sea, seguramente, como acumulo más del 50%, seguramente en este grupo estará el valor que acumula el 50%. Entonces vamos a decir que en este grupo va a estar el valor de la mediana. Este va a ser el intervalo mediano, ¿sí?, que voy a considerar. Esta forma de razonar también la podría hacer con esta columna, ¿sí? Con esta columna que es la frecuencia de valores absolutos. Nada más que acá, si yo tengo 50 datos, voy a tener que considerar que la mitad de datos son 25. ¿Sí? Entonces tendrá que hacer el razonamiento en función a 25 datos. Vamos a llegar a que dentro de esta clase está el valor que acumula 25 datos. ¿Tá? Entonces una vez que tengo el intervalo, que es el intervalo 3, la clase mediana que dice acá, vamos a ir a reemplazar los datos que yo tengo en este forma. ¿Sí? Fíjense, ¿cuáles son los datos? X sub j menos 1 es el límite inferior del intervalo, del intervalo mediano, la clase mediana. En este caso será 40, que lo tengo acá. Lo vamos a ver acá, el límite inferior es 40. ¿Sí? Más, es n sobre 2, que en este caso es 20, perdón, 50, ya tenemos 50 en n, 50 sobre 2 me da 25, menos, dice, f mayúscula sub j menos 1, querrá decir la frecuencia acumulada en valores absolutos, no relativos, cuando dice sub j menos 1 hace referencia al grupo o intervalo anterior. Y vamos a ver acá, la frecuencia acumulada en valores absolutos del intervalo anterior, es decir, de este grupo 2, será 16. Y ese valor lo ponemos acá. Dividido la frecuencia f sub i sería la frecuencia del intervalo que yo estoy trabajando, la frecuencia del intervalo 3 sería 22. Y todo esto va multiplicado por el ancho de cada intervalo. Acuérdense que el ancho de cada intervalo es la diferencia que hay entre los límites. ¿Sí? Es decir, si se fijan, de 20 pasamos a 30, de 30 a 40, 40 a 50, esto es, el ancho es 10. ¿Sí? Una vez que tenemos esta expresión completa, vamos a calcular y vamos a llegar al valor de la mediana. En este caso la mediana será 44,09. ¿Bien? Bueno,
Este mismo razonamiento se va a repetir para el resto de indicadores. ¿Sí? Vamos a ver. Fíjense, para el caso del modo, vamos a seguir la misma lógica. Es decir, tenemos que estimar o pensar en cuál intervalo o clase contiene el valor del modo. En este caso, para el modo, vamos a tener un supuesto muy particular que vamos a decir que el valor del modo va a estar en el grupo o en la clase con mayor frecuencia. ¿Sí? Entonces, si vamos a ver acá, en la clase o grupo con mayor frecuencia es, casualmente, bueno, vamos a tener el mismo. Puede no ser el mismo, ¿no? Puede no ser el mismo grupo, pero en este caso va a coincidir. Entonces vamos a tomar este intervalo. Una vez que tenemos ubicado el intervalo, que vamos a llamar intervalo o clase modal, acá, trabajamos con los datos de ese intervalo. Entonces vamos a partir del límite inferior, que hemos dicho que es 40, y acá sumamos esta expresión. Estos triangulitos se llaman, son deltas. ¿Sí? En matemáticas esto significa diferencias, digamos, ¿no? Entonces estos deltas están acá. ¿Sí? El delta 1 hay que hacer en valor absoluto, digamos, es la diferencia entre el f sub j, o sea, la frecuencia del intervalo, menos la frecuencia del intervalo anterior. El delta 2 va a ser la frecuencia del intervalo, menos la frecuencia del intervalo siguiente, también en valor absoluto. ¿Sí? Una vez que tengamos eso resuelto, vamos a llegar que el delta 1 es 7 y el delta 2 es 14 por el ancho. Y calculamos el modo. ¿Sí? En este caso, el modo va a ser 43,33. Bien, en el caso de los cuartiles, fíjense, vamos a reemplazar acá, esta va a ser la fórmula, y los cuartiles van a trabajar con la misma lógica que venimos trabajando, es decir, vamos a tratar de encontrar en primera instancia el grupo en el cual se encuentra el cuartil 1. Vamos a ver, ¿cómo hacemos? Por concepto, el cuartil 1 es el que acumula el 25% de los datos, es decir, tenemos el 25% de datos que son menores a ese valor, ese cuartil 1. Entonces, si tenemos ese concepto, vamos a la tabla de distribución de frecuencias, vamos a esta columna de porcentuales y vamos a ubicar la clase en donde se acumule el 25%. Entonces vamos a decir que el primer grupo acumula el 2% de datos, o sea que acá no está el cuartil 1. En el segundo grupo nos pasamos a acumular el 32%, con lo cual vamos a decir que seguramente en este grupo estará el cuartil 1. ¿Sí? Entonces vamos a que el grupo que contiene el cuartil 1. Una vez que ubico la clase, que es el intervalo 2, con los datos de ese intervalo vamos a ir a reemplazar esta fórmula que, fíjense, es muy parecida a la expresión donde calculábamos la mediana. ¿Sí? La única diferencia es que vamos a dividir, en el caso del cuartil, el grupo entre 4. ¿Sí? El grupo va dividido entre 4. Y dependiendo del cuartil que yo quiera calcular, el primer cuartil pongo 1 acá y pongo 1 acá. Si ese es el tercer cuartil, pondré 3 acá y acá también pondré 3. Y de ahí en más, lo que se diferenciará es en el grupo, digamos, con el cual, el grupo o el intervalo con el cual yo trabajo. Con los percentiles vamos a hacer lo mismo. Eso les dejo para ustedes, para que puedan ubicar primero la clase en donde está cada uno de los percentiles y luego reemplazar la forma. Para el cálculo de la varianza y el desvío estándar, vamos a usar estas expresiones de acá. Yo acá les hago una aclaración. Cuando queramos hacer este cálculo, les recomiendo hacer un cuadro, ¿sí? Un cuadro para hacer el cálculo parte por parte, ¿sí? Fíjense, acá yo voy a tener que sumar la frecuencia de cada intervalo multiplicando a esta frecuencia la diferencia entre este x sub i, no se olviden que es el punto medio de cada grupo, menos su media. ¿Sí? Entonces acá yo voy a tener que utilizar el valor de media
que calculé en el primer ejercicio acá, 44,80, que es la media. Bien. Una vez que tenga el producto de esto, lo sumo y llegaré a la varianza, y de luego, haciendo raíz cuadrada, llegaré al desvío estándar. Bien, para el cálculo de los coeficientes de asimetría de Pearson y Bowley, también podemos hacer el cálculo, y vamos a tomar evidentemente los cuartiles que hemos calculado previamente, ¿sí? Y los valores de media, mediana y desvío que ya tenemos calculados, con lo cual eso simplemente hay que reemplazar esta fórmula para llegar a los de estos, asimetrías. Obviamente después hay que calcular o hay que concluir respecto de si son simétricos o tienen algún tipo de asimetría. Igualmente con el coeficiente de kurtosis, para establecer el grado de apuntalamiento vamos a usar los valores que ya hemos calculado, ¿sí? Con la distribución de frecuencias, también, bueno, en este caso el gráfico que corresponde hacer es un histograma, que ya lo vimos en el práctico 1, ¿sí? Un histograma, y estos son los polígonos acumulados de frecuencias, que también ya lo vimos. Bueno, hay una aclaración muy importante que hay que hacer acá, que es que cuando yo trabajo partiendo de datos de una tabla de distribuciones de frecuencias, los valores de indicadores que yo obtenga no van a ser exactos, ¿sí? Esto se desprende de algo que también dijimos en el práctico 1, que es que una distribución de frecuencias tiene la desventaja de que me va a hacer perder precisión en mis resultados. Con lo cual, estos valores no van a ser tan precisos, evidentemente, que si estuviéramos trabajando con todos los datos. Bueno, eso sería todo entonces de este práctico. Eso sería todo. Les vuelvo a recordar la recomendación de trabajar con el libro. Voy a conectarnos. Trabajen con el libro, leyendo el libro, y cualquier consulta, por favor, nos dicen a los profesores, tanto a Celso como a mí, para que las podamos evacuar. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.